Abogado, acá la semana pasada se presenta la denuncia ante la Policía de Investigaciones, pero también hay una presentación de querella. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos figuras para ayudarnos a entender lo que ha hecho aquí la parte denunciante del ex subsecretario Monsalve? Perfecto, es una excelente pregunta porque es una duda muy frecuente y recurrente en las personas. La víctima, denunciante, no requiere necesariamente la representación de un abogado. Por ende, cuando denuncia un hecho, el Ministerio Público comienza una investigación, la víctima no tiene una representación directa, pero el Ministerio Público, velando por el interés público, desarrolla una investigación, y si la víctima estima necesario una representación directa de sus intereses y poder tener una comunicación directa con el fiscal a través de su abogado, poder revisar los antecedentes de la carpeta por intermedio de su abogado, contrata un abogado querellante. Y la diferencia es que el abogado querellante vela por los intereses de la víctima, no necesariamente el interés público. El Ministerio Público investiga con objetividad, sin perjuicio que en un caso como este, con las evidencias, tiende la investigación a ser más favorable a priori a representar los intereses de la víctima. Pero constitucionalmente el Ministerio Público, interés público, en términos generales, querellante representa íntegramente a la víctima. Y eso es lo que hoy en día existe, un abogado querellante. Puede existir denuncia y existir o no querella, pero no puede existir una querella sin que exista un proceso penal. Abogado, usted es especialista en delitos sexuales y aquí muchos han hablado de la relación y dependencia laboral que tendría la víctima con su eventual agresor. ¿Eso es una agravante a la hora de investigar un caso de violación? No es un agravante, pero contextualiza la situación de una forma relevante. No es lo mismo que se junten dos personas que son amigos o que tienen, realizan, por ejemplo, negocios, a una persona que es subordinada de, en este caso, el victimario o el imputado. En este caso en particular, tratándose además de una situación que no solo es jerárquica del punto de vista laboral, sino que también institucional. Estamos hablando de una persona que tiene o tenía un alto cargo, un alto mando. Por ende, esta asimetría, ¿para qué sirve en el proceso penal? Para contextualizar la situación. Efectivamente, hay cuestionamiento, pueden existir cuestionamientos en relación a, bueno, pero es que si ella no se quería juntar con él, ¿por qué se junta en un restaurante y no, por ejemplo, en el Palacio de Gobierno o en una oficina? Y lo cierto es que no es tan sencillo decirle que no a el jefe. Bueno, cuando el jefe es un alto mando, un alto cargo, y yo soy una persona de confianza, son cargos de confianza que pueden ser destituidos en cualquier momento, pareciera que se hace un poco más complejo negarse a una reunión almuerzo. Y además cuando no hay horarios, ¿no? Sobre todo en un cargo de confianza de una subsecretaría del Interior, no, es difuso el límite de horarios y de momentos, ¿no? Efectivamente, y el que sea difuso o el que haya que trabajar a veces fuera de horario o fuera de una oficina, puede prestarse para una reunión, por ejemplo, en un restaurante, que podría tener toda la lógica, pero en este caso lo que ocurre después es claramente lo que genera un hecho aparentemente o muy probablemente constitutivo de delito. Bueno, muchas personas en redes sociales comentaban, ¿no?, la distancia en el tiempo entre los hechos y la denuncia. Y no es poco frecuente, me parece a mí por lo que uno ha visto en entrevistas con casos parecidos, que se da ese espacio porque la persona víctima queda en una situación bastante compleja. No todo el mundo está dispuesto a denunciar en el acto aquello que ha ocurrido. Tienes absoluta razón, Eduardo. De esto es un fenómeno muy frecuente en base a perspectiva de género y cómo han ido las víctimas sacando un poco la voz en delitos sexuales. Se ha logrado explicar. Lo ideal sería que la denuncia fuera en un plazo acotado. De hecho, si la denuncia hubiese sido en un plazo acotado de 12 horas entre que ella constata la ocurrencia del delito y realiza la denuncia, lo que procede es una detención en flagrancia. O sea, el subsecretario pudo eventualmente haber sido detenido en flagrancia si es que el fiscal, con esa escueta información, considerara que habían elementos relevantes. Pero efectivamente pueden pasar 2 semanas, 2 meses, y en ocasiones hemos visto que pasan 10 años o 20 años, cuando son muchas veces delitos sexuales, cuando las víctimas eran menores de edad. Entonces existe una explicación desde el punto de vista de la vergüenza, el reproche moral, saber si es que el proceso penal va a llegar a algo o no, saber que eventualmente va a ser juzgada por la opinión pública, por terceros. Muchas personas tienden a pensar que las víctimas, o eventuales víctimas, o falsas víctimas a veces, denuncian por una ganancia económica. Pero en Chile no es posible llegar a acuerdos económicos por delitos sexuales, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos. Por ende, ese argumento que muchas veces uno lo escucha o lo lee en redes sociales, no es tal.
Es un punto súper importante ese, porque muchas veces hay cuestionamientos de por qué una víctima demora en denunciar, pero no es tan simple. De hecho, según lo que tenemos entendido en reportes de prensa, ella primero le cuenta a sus cercanos en la subsecretaría y luego hasta pide una hora a su psicóloga para quizás darse cuenta de qué pasó, ¿no? Sí, efectivamente. Es bastante frecuente que las víctimas de delitos sexuales exterioricen es lo que se llama en términos técnicos la develación, que develen este hecho a personas de su íntima confianza, familiares. Y muchas veces son estos familiares los que, al ver a la víctima en una situación que es muy compleja de denunciar, realizan la denuncia. Porque un delito sexual lo pudiese, en este caso, denunciar, por ejemplo, haberlo denunciado el padre, haberlo puesto en conocimiento. Y en ese escenario se requiere una contención mayor o superior. Por ejemplo, en este caso con su psicólogo psiquiatra de confianza, que muy probablemente la alentó a denunciar este hecho y que tuviera confianza en que estaba haciendo lo correcto. Qué interesante lo que acaba de decir recién, que en Chile no hay acuerdo económico entre las partes en delitos de connotación sexual. Se lo digo por qué. Se sabe que el ex subsecretario viaja a Concepción, se le da un día para ir a hablar con su familia. Según el abogado que representa a la víctima, no habría habido hasta ahora un acercamiento entre Monsalve y la familia de la víctima. Sin embargo, la ministra de Interior ha dicho esta mañana que no se descarta ese encuentro. Eso se ha dado para alguna especulación de algún tipo de conversación que buscara acordar quizás económicamente el cierre de la situación. Eso no se puede dar en Chile. No se puede dar, ¿por qué? De partida ni siquiera es un atenuante. Por ejemplo, en algunos delitos, los delitos contra la propiedad, el reparar el mal causado es una circunstancia atenuante. En un delito sexual no es posible indemnizar a la víctima durante el proceso y eso no es una circunstancia atenuante. Yo no puedo llegar a algún acuerdo económico para que, por ejemplo, se desista de la denuncia o la querella. Y si aún así llego al acuerdo económico, la víctima se desiste, informando al Ministerio Público, por ejemplo, que no desea continuar, no necesariamente transparentando un pago, el Ministerio Público, al ser un delito de acción penal pública, ya habiéndose iniciado la denuncia, está obligado a investigar. Perfecto. Por ende, este acuerdo económico no procede a diferencia de otros delitos. Acá, ¿qué es lo que uno pudiese sospechar si es que existe un encuentro? Bueno, tal vez una conversación desde el punto de vista de la cercanía, porque entiendo que se conocían con el padre de la víctima.